tener a Paula Silván, a Carol Blázquez y a Adriana, Ecomodo, Paula Silván y Ecoalf, pues hablando de innovación, porque realmente la innovación, yo creo que este sector, ¿no? Pues lo comento, iros acercando. Adriana, por favor. Adriana, Carol, que no te veo. Iros para acá. Paula, iros viniendo. Ya te veo. Para mí este es un sector que muchas veces, pues cuando empiezas a contar los proyectos que están saliendo, es verdad que al principio, como son tan pequeños, ¿no? Pues la gente no, los desconoce, pero cuando empiezas a contarles a los periodistas lo fantástico, ¿no? O sea, lo que lleva cada proyecto, flipan. Directamente os lo puedo asegurar estos días que además hemos estado con la jornada, ¿no? Contando cosas y que les empiezas a contar de unos y de otros, de verdad que se entusiasman. Y es que este sector creo que tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo de innovador y muchísimas historias que contar, ¿no? Lo estamos viendo a lo largo de todo el día y bueno, pues ahora la mesa en concreto de innovación a mí me encanta. Yo soy una persona que me encanta la innovación y bueno, pues creo que va a ser fantástica. Así es que os dejo con ellas. Están... Pues os dejamos, Adriana, creo que te toca a ti. Vale. Te aviso para pasar o voy pasando yo. Creo que no estoy segura de cómo funciona esto. Bueno, buenas tardes. Me llamo Adriana Uribe Salgo y vengo de la marca Ecomodo. Somos una marca que lo que hacemos es coger diferentes residuos, ahora mismo residuos de botellas de plástico, y generar a partir de ellos nuevos productos. Porque yo vengo de la industria de reciclaje. Yo empecé haciendo un proyecto de fin de grado intentando buscar diferentes alternativas para que los residuos que tenemos hoy en día pues, puedan ser utilizados de diferente manera. No estoy hablando de fibras naturales, en este caso serían cosas sintéticas, pero aún así hay que encontrarles una salida, porque la realidad es que tenemos un problema. Hoy a lo largo del día nos teníamos en mente, ¿no? Una pregunta que era, ¿vemos un futuro positivo en el ámbito de la moda? Está claro, después de todas las ponencias que han sido maravillosas, que sí, que es posible. Vamos, que está en nuestras manos, está a nuestro alcance y solo queda dar esos pequeños pasos. Entonces yo tengo aquí una pequeña como reflexión, ¿no? Se ve la foto, una chica, un barril. No, seguramente más de una vez nosotros estamos en la playa, tranquilamente, tomando el sol, y de repente pues vamos a salir a la playa y nos acordamos, me cachis, nos hemos dejado una botella de plástico en la playa, ¿no? Y decimos, bueno, no voy a volver a por ella, es una botella, no pasa nada, ya pasará el servicio de limpieza. Pero si nos ponemos a pensar, yo soy una persona, pero si lo multiplicamos por los 7,5 mil millones de personas que estamos en el mundo, ya no es ninguna broma. Para nada. Estamos hablando de que serían 270 toneladas de basura. Pues ¿tú sabéis qué cantidad de basura es esa? Muchísima. Da para, vamos, llenar contenedores, estadios, de todo. Y eso solo porque nos hemos dejado una botella. Una botella. Impensable. Entonces, desde nuestra parte lo que pensamos es que el reciclaje es importante. No es lo más importante, porque lo primero es reducir, luego está reutilizar, pero luego esas botellas que están ahora mismo en el mar, en el suelo, en cualquier sitio, hay que buscarles una segunda salida. Y aquí está lo realmente importante. ¿Cómo vamos a utilizar esos recursos que ya existen, que somos conscientes que tenemos que reducir, pero que aún así hay que hacer algo con ellos? Entonces, por una parte está el reciclaje convencional, que sería un poco lo que hacen las empresas industriales, que consiste en coger, por ejemplo, una botella de plástico, triturarla y sacar, pues, ya sea nuevos envases, nuevas botellas de plástico, piezas para carrocería. Y luego, dentro de las 3R, que es un poco lo que hemos contado de reciclar y tal, habría una más
que sería una cuarta R, que yo creo que es fundamental, sobre todo en el entorno que nos movemos, que es la de recomendar. Es decir, yo sé que tengo que reducir, yo sé que tengo que reutilizar y sé que tengo que reciclar, pero es importante que el que está al lado mío también lo sepa. Entonces, siempre que cada uno de nosotros nos encontramos, por ejemplo, una botella de plástico, o vemos que hay alguien que se está dejando una botella de plástico, el recomendarle echar eso al reciclaje es un buen paso, es un primer paso y el que marca la diferencia para que esas no sean 270 toneladas, sino que sea nada. Entonces, la innovación, por una parte, un poco como lo centramos nosotros, está en saber cómo vamos a aprovechar esos materiales que tenemos. Por ejemplo, nosotros, como somos una industria que se dedica al reciclaje de polímeros, por ejemplo, el PET o la poliamida 6, lo que hacemos es coger estos residuos del mar o de los contenedores amarillos y buscar nuevas aplicaciones. Un ejemplo sería las redes de pesca, que son un plástico que se llama poliamida 6, o nylon, que es el nombre comercial, que realmente es una marca registrada. Y, por ejemplo, con ellos se pueden hacer diferentes tipos de abrigos, prendas que seguramente habréis visto, y los de Ecoalf os hablarán porque seguramente tengan más de una prenda hecha con redes de pesca. Y también el PET marino, con el cual también se pueden hacer diferentes prendas de ropa, además de otros usos diferentes. Este es un ejemplo, bueno, ¿hace falta que os diga de dónde son? Se ven un poco, ¿no? Se les ve como el carácter vasco, eso de las manos en los bolsillos, por detrás y demás. Estos son los pelotaris vascos de dos equipos diferentes, de Aspe Pelota. Y entonces la marca Astore, que es un poco como antes nos ha hablado Edu, ha hecho unas camisetas que están hechas a partir de PET marino. ¿Qué quiere decir? Que con esas botellas que han recogido en el proyecto que he mencionado antes, han hecho estas camisetas. Lo óptimo que sería que no hiciera falta hacer estas camisetas con plástico, pero viendo que ahora mismo existen esos residuos y hay una manera de reutilizarlos para hacer prendas adecuadas, en este caso para deporte, es una manera de reutilizarlo, en este caso reciclarlo, y darles una nueva vida. Otra cosa muy importante, que por lo menos nosotros en el entorno del plástico lo tenemos muy presente, es el tema de cómo aprovechar ese plástico. Hemos mencionado que un gran problema es qué pasa cuando ese plástico sobra, qué pasa con esos restos. Y ahí es donde entra el tema del ecodiseño, es decir, cómo podemos hacer que esos plásticos se queden dentro del ciclo y no lleguen ni al mar ni a la tierra y se sigan pudiendo reutilizar una y otra vez. Porque los polímeros, mediante diferentes sistemas de reciclaje, se pueden seguir utilizando. Entonces, por un lado estaría el tema del monomaterial y este es un ejemplo de impresión 3D textil. Esto es un ejemplo que he cogido de una empresa que se llama Comsdes Machines, que es vizcaína, y un poco lo que nos enseña es que es posible hacer una serie de tejidos sin ningún tipo de residuo a partir del 3D. Bueno, no sé si veréis, pero bueno. Esto es un botón, ¿vale? Es un botón normal y corriente, pero con una particularidad, y es que está hecho en 3 dimensiones. ¿Eso qué es lo que permite? Que todo el material que se ha usado para hacer este botón está aquí y no hay ningún tipo de residuo. Y eso nos permite hacer otra cosa también, que es el tema del monomaterial. Sobre todo en el tema de los polímeros es muy importante para el reciclaje que toda la pieza esté hecha con el mismo material. En este caso, esto está hecho a partir de botellas. Eso nos permite que se pueda luego todo reciclar en la misma máquina. Por otra parte está el diseño inteligente, que esto seguro que lo habéis visto alguna vez, a mí me parece una chulada, y es para que los niños, según vayan creciendo, puedan seguir usando el mismo chubasquero. Es un artista, creo que no lo tapa, que se llama Ryan Marco Yadin, y lo que hace es unas prendas que según va creciendo el niño, van creciendo. Es decir, se adapta a las necesidades que hay. Está hecho con un polímero, pero la duración de este polímero y la capacidad de reutilizar este polímero lo hace muy efectivo, muy útil y que luego los materiales, se puedan reciclar. Y eso es lo realmente importante, aprovechar lo que tenemos sin crear más. Luego, por otra parte, está el tema de la tecnología láser. Aquí seguramente muchas veces lo habréis usado para temas de logos y así, pero también tiene una aplicación diferente que es el tema de los residuos. Por ejemplo, tú si coges una tabla de madera que ha sobrado, imaginaos de algún corte, de algún aserradero, y le hacéis una serie de cortes con un patrón determinado, podéis conseguir que esa madera, como se ve ahí, que no se ve muy bien, pero bueno, tiene unos cortes como si fueran figuras geométricas, eso permite que sea elástico y que se pueda utilizar para nuevas aplicaciones, ya sean textiles, por ejemplo, para hacer ornamentos, o
pues para otro tipo de técnicas. Y luego, los wearables, que antes los habéis mencionado, personalmente pienso que si se puede no utilizar, lo mejor es no utilizarlo porque son cosas que si hay un cortocircuito y demás es muy difícil de usar. Pero también pues, tienen sus ventajas y entre ellos es que te permiten que esas prendas tengan nuevas funcionalidades. Por ejemplo, la regulación de temperatura o el hecho de que puedan crecer plantas en la misma prenda. Esas son cosas que son de innovación, que son interesantes, pero ahí mi pregunta sería, ¿hasta qué punto es indispensable que tenga esa función, esa prenda? ¿No? ¿Hasta qué punto eso no lo podemos sustituir por algo que sea mucho más fácil de reutilizar o de reciclar? En conclusión, la innovación está en absolutamente todos los apartados. Algunas cosas se pueden aplicar de una manera, como sería el tema del láser para la utilización de residuos, y luego otra cosa es los materiales. En nuestro caso son polímeros, como reutilizarlos, pero también, como han dicho antes en el tema de los algodones, cómo darle diferente utilidad en diferentes fases de la condición del material. Porque, al igual que con el algodón, depende cómo se reutilice, pues ya sea un trozo de tela o un aplique, pues se le podrá dar una nueva vida. Así que, pues nada, con esto os dejo y muchas gracias por... Hola, buenas tardes y bueno, rápidamente agradecer a Gema y al equipo de personas que han trabajado con ella para este evento y sobre todo para poder dar visibilidad a un sector que junto con la moda textil o de complementos textiles pues vamos de la mano, que es el sector joyero. Como lo que es la moda y la joyería, compartimos tanto luces como sombras. Y yo, por ejemplo, desde una experiencia en Asia que tuve en la docencia, pues sentí la responsabilidad de que impartir a los alumnos cómo tienen que ser sostenibles en sus proyectos, que ya era casi, bueno, una obligación, no una opción. Y entonces, claro, tú tienes que exigirles desde la base de tu propio aprendizaje. Entonces, me empecé a plantear cómo era una vía en la que yo podía evolucionar profesionalmente para luego también en la docencia poder compartir esto. Una oportunidad de aprender y sobre todo de experimentar. ¿Cómo? Pues a través de un diseño muy cuidado y elaborado. El material, esto lo vamos a ver ahora a continuación, la tecnología y sobre todo los recursos. Haciéndome el planteamiento, también tenemos nuestro fast jewelry, ¿no? Que se suele decir, pues con estos materiales que son no nobles o metales no nobles o también plásticos y sobre todo la producción agresiva, ¿no? Sobre todo lo que es en la zona de Asia. Entonces yo he optado por la opción de mi fine jewelry, que es, digamos, no es la joyería de alto lujo, pero sí asequible y sobre todo con el cuidado del diseño. Material, pues también pensando en las opciones, buscaba un material que pudiera ser trazable, con sus certificaciones, respeto al medio ambiente en los procesos de producción y un comercio justo, sobre todo en lo que es los derechos laborales. El sector lujo pues, tiene un poco zonas opacas de lo que es blanqueamientos de dinero y digamos, prácticas no éticas. La tecnología, pues obviamente no podía ignorar los avances que hay y opté por la impresión 3D. Y luego recursos, después de haber estado en lo que es Asia, pues te das cuenta de que en España y en Europa hay mucho talento, hay mucha gente que hace buen trabajo y que tampoco es necesario irse tan lejos. Entonces, digamos, a nivel de diseño, pues
He tratado de cuidar mucho la estética con un diseño que aporte mucha sensibilidad, usando elementos que impactaran, que lo relacionáramos con elementos naturales y bueno, de la naturaleza. Opto por un diseño contemporáneo y no con esto hay un sector de la joyería que es joyería contemporánea, que son como objetos de arte, ¿no? Pero aún así quiero aportar un diseño novedoso, pero que también sea ponible. Sobre todo una estética muy cuidada. Yo digo que esto es un diseño muy elaborado, pero no por lo recargado que está, sino por tratar de conseguir con la simplicidad un impacto estético. También he optado por ir más allá de los diseños convencionales, sobre todo también para hombre. Es algo que el complemento de hombre en lo que es la joyería está un poco estancado y también quiero darle el nivel que se le da al compromiso de diseño y de desarrollo de producto que se le da también para el sector de mujer. Luego lo que es material, sobre todo lo más importante es que tiene que ser trazable desde pues, su extracción hasta que llega a tu casa y te lo puedes poner, ¿no? Yo he optado por el reciclado, pero también para haceros saber que existe digamos, el metal ético, que es de extracción nueva, pero trabajas con lo que son minerías a pequeña escala, que ahí se controla mejor, digamos, los derechos laborables y que no trabajan niños, que la comunidad se beneficia ella misma de su propio trabajo, sobre todo en comercio justo. Pero así, mi opción ha sido el reciclado, que viene ya de otro sector de la joyería, de la medicina y de la electrónica, que también tiene mucho, y pues que no, al menos evitas lo que es ir hacia la extracción nueva y la erosión de la naturaleza. Luego lo que es la impresión 3D, tengo expuestas unas piezas ahí en lo que es la zona de exposición. Entonces, quería explicaros un poco en el sector joyero dónde estamos, ¿no? Digamos, o los que apostamos por esta tecnología. Lo más extendido es el ejemplo de la derecha, que digamos utilizamos un software 3D para hacer los diseños y luego eso, la impresora 3D con unas resinas que luego posteriormente son capaces de fundirse cuando les inyectas el metal, básicamente. Pero ahora es algo más novedoso, pero que incluso digamos, se estandarizará más, que es la impresión directa en metal. Aquí tenéis un ejemplo que es de titanio. Quise experimentar con este metal porque es un biomaterial que es compatible con nuestro organismo, no te da alergias, es súper ligero y digamos que lo que es también la textura pues me fascinó bastante. Pero sí que ya pues las nuevas aleaciones de plata y oro, pues ya también hay una industria en que imprime directamente en metal, ¿no? Y esto, pues así como en el ejemplo de la derecha, aún necesitamos un paso intermedio con las resinas, aquí directamente pues se hace con el metal y como decías tú es lo mismo, simplemente usas el material que necesitas, no hay un desperdicio. En contra no, muy valorable y tiene mucho valor lo que es la joyería artesanal, pero simplemente cortando, serrando, lijando, pues siempre vas desperdiciando polvillo, ¿no? Y hasta que al final recolectas cierta cantidad de polvo metálico para luego limpiarlo y que eso se vuelva a transformar en metal que puedas usar, pues a lo mejor para lo que son pequeños artesanos, pues es bastante, el proceso es bastante largo. Entonces, nada, quería haceros conocer un poco el tema, ¿no? Pues sí, apostar por lo que es un diseño, por un mercado medio, que la gente valore un diseño contemporáneo y sobre todo pues, a través de materiales que se puedan trazar, desde, pues, en todos los certificados de contrablanqueamiento de dinero o de que se ha extraído de otros componentes, pues vuelve otra vez al sector y puede ser manipulado otra vez. Y en principio esto es básicamente. Gracias.
Vamos mal, ¿no? De tiempo. ¿Qué nos queda? Vale, ok. Bueno, me ha tocado el fin de fiesta y estáis todos agotados. ¡Qué miedo! Gemma me pidió venir aquí a hablar de innovación, con lo cual voy a obviar y voy a pasar muy rápidamente una breve presentación de lo que es EcoAlf para los que no lo conozcáis, pero no voy a entrar mucho en detalles porque un poco lo que os quiero contar es el último proyecto que tenemos entre manos, que es quizá, bueno, iba a decir el más innovador, pero siempre que cuento algo así me parece que es el más innovador, pero al menos es el último que tenemos entre manos. EcoAlf es una marca de moda sostenible que nace aproximadamente hace 7 años con el objetivo de reducir el consumo de los recursos naturales y por eso optamos por utilizar los materiales reciclados, ¿vale? Apostamos por una marca realmente sostenible y para hacerlo desde el minuto 1 y sin ser conscientes de ello, lo somos ahora, pero en su momento no lo fuimos. La sostenibilidad dentro de EcoAlf sin la innovación no tiene ningún sentido, porque todos los procesos que hemos hecho, todos los materiales que hemos sido capaces de desarrollar a lo largo de nuestra corta historia ha sido gracias a la innovación, porque una de las cosas que hacemos es que desarrollamos el 100% de los materiales que utilizamos dentro de la colección. Partimos de la base del reciclado como la forma de minimizar ese consumo de recursos naturales y estos son algunos de los materiales que me alegro mucho que a lo largo de todo el día ha habido otros ponentes que ya lo han explicado, con lo cual ya puedo pasar rápidamente a la siguiente. Pero bueno, muy rápido, usamos las redes de pesca, efectivamente hacemos nylon, con el nylon hacemos prendas, utilizamos las botellas de plástico, utilizamos las ruedas, que de eso no hemos hablado hoy, pero las utilizamos para hacer chanclas, utilizamos los pozos de café para darle a los tejidos propiedades técnicas que de otra manera se las tendríamos que dar con químicos y utilizamos el algodón y la lana postindustrial para hacer de nuevo tejidos de primera calidad. Y esto, solo un ejemplo para que veáis que todo eso que hacemos, que toda esa basura, somos capaces de transformarlo en prendas de gran calidad y, por supuesto, a la altura de cualquier otra marca de moda del sector, sin que utilizando materiales convencionales. Este fue nuestro primer paso, de innovación. Muchos de esos materiales que os he contado, el nylon, el PET, todo esto nos llevó a bastante tiempo de investigación porque os estoy hablando de hace, cuando empezamos, casi 8 años, ¿vale? Ahora hemos visto que hay muchísimas marcas que ya lo están haciendo, pero cuando nosotros empezamos nos costó muchísimo porque las fábricas ni tan siquiera tenían la tecnología o tenían la tecnología pero no el conocimiento para aplicar todas estas novedades. Pasado esto, el tema de haber estado trabajando con todos los residuos nos llevó a nuestro siguiente proyecto de innovación, que es el proyecto de Upcycling the Ocean. Upcycling the Ocean es un proyecto de EcoAlf, pero de la Fundación EcoAlf, en el que nos pusimos el reto de intentar reproducir todos esos tejidos que habíamos hecho previamente con PET normal de tierra, con PET de mar. Y para eso creamos ese proyecto que os digo, Upcycling the Ocean, a través del cual, con los pescadores en un inicio del Mediterráneo, en Levante, de Castellón y Alicante, creamos un acuerdo con ellos a través del cual empezamos a sacar basura en general del mar y ver si éramos capaces de, con esa basura, llegar también a la misma calidad de hilo y de tejido que habíamos sido capaces de hacer con el resto del PET. Y efectivamente lo fuimos. Nos costó 2 años, pero lo conseguimos. Esto era un vídeo que se iba a poner, pero como vamos muy mal de tiempo, si os interesa está en YouTube, en la red, ¿vale? Como Upcycling the Ocean, donde podéis ver cómo es todo el proceso de recogida y transformación. A día de hoy hemos recogido más de 200 toneladas en los puertos españoles, preveemos recoger 250 este año, hemos replicado el proyecto también en Tailandia, donde las cantidades se multiplican, todavía no hemos llegado al primer año de cierre, pero las cantidades son astronómicas. Y este es nuestro siguiente reto. Ya habíamos cogido residuos de tierra, habíamos cogido residuos de mar y hemos decidido irnos al espacio. Ojalá. Bueno, pero en realidad nuestro proyecto sí que tiene que ver con el espacio.
Después de hacer todo esto, nosotros seguíamos en nuestro mundo, nuestras colecciones de moda, nuestros pescadores, nuestros hilos del mar, seguíamos haciendo colecciones y decíamos, ¿cuál será el siguiente reto? Y el siguiente reto nos vino un poco dado. Contactaron con nosotros Zero to Infinity, que son estos que podéis ver ahí en el ángulo superior derecho, que han lanzado un proyecto de hacer los primeros viajes espaciales a la estratosfera en esa nave que veis ahí, que es un proyecto muy sostenible, porque la forma en la que la nave sale a la estratosfera, que sale hasta 34 kilómetros de altura, que es el punto justo en el que tienen los astronautas lo que definen la visión, en la que ve totalmente la curvatura, ¿no?, del planeta azul, sube hasta ese punto. Y la forma en la que sube es a través de la técnica de los globos aerostáticos, o sea, es que no lleva motor ni lleva nada. Suben y luego, una vez que están arriba, sueltan el globo y bajan en caída libre controlada con unos paracaídas, con lo cual es 100% sostenible. Y se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos ser socios de ellos en lo que era todo el desarrollo de todos los trajes que van a llevar los pasajeros y los tripulantes. Lo bueno de la nave, afortunadamente, es que está presurizada, con lo cual no estamos hablando de los típicos trajes estos que tenemos un poco en mente de la NASA, sino que se trata más de trajes que ayuden a los pasajeros a vivir, a ser parte de la propia experiencia que van a vivir cuando están en la nave. Dentro de la nave hay capacidad para 4 pasajeros y 2 tripulantes. Y dentro de la nave el viaje son 4 horas entre que sube y baja, hay un momento de no gravedad y cada ventana, esa que veis, no solamente es una ventana, sino que es una pantalla llena de infinitas posibilidades para vivir la experiencia como quieras, con luz, sin luz, con música, sin música. Y entonces los trajes que van a llevar ellos van a ser una extensión de su propio cuerpo para poder vivir esta experiencia. Entonces, con todo lo que ya hemos vivido, con toda la experiencia que teníamos en todos esos materiales que habíamos desarrollado, partiendo un poco del material que nos parecía más limpio para todo esto, que era el tema de los residuos de mar con ese hilo, bueno, todo esto lo estoy contando, no está lanzado, estamos trabajando todavía en ello y estamos en una fase muy inicial. Pero estos son un poco los valores con los que estamos trabajando el proyecto, que han venido un poco dado por todo lo que hemos visto durante todo el proceso de creación de nuevos materiales y de ir intentando ser cada vez un poco más sostenibles. Pues todas esas conclusiones queremos volcarlas en todos estos productos, que como va a ser un producto, digamos, de gama altísima, pues nos permite como darlo todo en un único traje, ¿no? Entonces, uno de los temas que queremos trabajar, pues con ese hilo que sabemos que funciona fenomenal, queremos trabajar con el Zero Waste. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar a través del tema de tricot en máquinas integrales que nos permitan trabajar distintos puntos, más flexibilidad, menos flexibilidad, según necesitemos en según qué partes del cuerpo, con 0 residuo, porque esto va a ir, prácticamente son trajes que se van a hacer a casi alta costura, pero con toda la tecnología aplicada para desarrollar un traje específico para cada uno de esos pasajeros. Otro de los temas que estamos trabajando es el tema de 3D. ¿Por qué? Porque estos globos que os digo que salen, el globo con el que arranca el despegue, son unos globos de plástico que tienen una vida limitada y que pesan, me parece que son 2 toneladas cada uno de estos globos, y entonces estamos viendo qué vamos a hacer con todo ese plástico. No sabemos si vamos a ser capaces de convertirlo en algo que tenga que ver con los trajes, pero si no somos capaces de llegar a eso, lo que estamos haciendo es trabajar ciertas partes del interior de la nave que van hechas en plástico, trabajarlas en impresión 3D, en módulos de impresión 3D, y en cualquier caso, esto es un tema que también nosotros internamente para la colección estamos trabajando, y el tema de, por ejemplo, de los botones y todo este tipo de cosas, ya lo estamos haciendo con residuos del mar. Y luego, por último, el tema de ser un viaje espacial, aunque sea controladísimo y segurísimo,
pues requiere de un montón de control que van a tener que estar integrados dentro de los trajes, que todavía no sabemos muy bien si lo vamos a integrar. Habrá partes que vayan integradas a través de nanotecnología y habrá partes que utilizaremos tecnología que ya está desarrollada para integrarla dentro de los trajes. De momento sabemos que tenemos que controlar constantes vitales del cuerpo, tenemos que controlar temperatura y tenemos que llegar a controlar toda esa pantalla que os comentaba. Todos los controles estarán integrados dentro del traje. Y bueno, pues ya está. Esto es una pequeña pincelada del próximo proyecto que espero la próxima vez poneros ya fotos de cómo ha quedado. Gracias.